Buenos días, jóvenes. Vamos a resolver hoy otro ejemplo de aplicación de la regla de Kirchhoff, donde se vea la necesidad de aplicar esta regla para calcular variables eléctricas en circuitos que contienen resistencias y FEM o fuentes de voltaje. Vamos a resolver hoy el problema número 2668 del texto guía, que dice así: considera el circuito que se ilustra en la figura. ¿Cuál debe ser la FEM de la batería para que una corriente de 2 amperios fluya a través de la batería de 5 voltios como se muestra? ¿Cuál es la polaridad de la batería? ¿Es correcta como se indica? ¿Cuánto tiempo se requiere para que se produzcan 60 joules de energía térmica en el resistor de 10 ohmios? Cuando tenemos un circuito así como este, lo primero que debe hacerse es tratar de reducir lo máximo posible la cantidad de resistencia, la cantidad de elementos que hacen parte del circuito. Aquí tenemos, por ejemplo, un grupo de resistores como el que está aquí, que podían reducirse a combinaciones serie paralelo. Vamos a tratar de dibujarlo aquí a la derecha. Tenemos una resistencia de 30 ohmios, que es esta que está aquí abajo, y tenemos dos resistores de 60 ohmios, que se pueden conectar en paralelo. Se puede cambiar la forma en que se representa esa conexión, pero seguirán siendo resistores en paralelo. Esta resistencia 60 se puede dibujar de esta manera en paralelo con la otra de 60 ohmios. Y esta serie de resistencia de 10 y 20 ohmios también se pueden conectar en paralelo con la configuración anterior. Entonces aquí tenemos la resistencia de 10 ohmios y la de 20 ohmios. Esta es de 10 ohmios y de 20 ohmios. Entonces estos dos resistores, como están en serie, se pueden considerar como una sola de 30 ohmios. El circuito equivalente correspondiente sería este. Estas dos resistencias de 60 ohmios que están en paralelo se pueden también considerar como una sola de 30 ohmios, porque como sabemos, dos resistores de igual magnitud en paralelo dará como resultado la mitad del valor de los resistores. En este caso sería 30 ohmios. Y la resistencia de 30 ohmios que está en la parte inferior. Ahora tenemos tres resistores de 30 ohmios en paralelo. Sabemos que si tenemos tres resistores de igual valor en paralelo, la resistencia equivalente sería un tercio del valor de los resistores. Sin embargo, vamos a calcular a partir de la ecuación de resistencia equivalente para circuitos en paralelo, tenemos una resistencia equivalente de estos como el inverso de la suma de los inversos. Aquí tenemos 1 sobre 30 ohmios más 1 sobre 30 ohmios más 1 sobre 30 ohmios. Esto da 3 sobre 30 ohmios a la menos 1. Lógicamente que esta resistencia equivalente es entonces 30 ohmios sobre 3, tal como habíamos dicho antes. Entonces la resistencia equivalente de este grupo de resistores, 1, 2, 3, 4, 5 resistores, es una sola de 10 ohmios. De tal forma que este circuito que está aquí se puede volver a dibujar. Entonces tenemos un solo resistor que reemplazará esas 5 resistencias de 10 ohmios. Tenemos la batería que está acá, que es de 5 voltios, con la polaridad positiva arriba. Tenemos un resistor de 5 ohmios. Tenemos otra resistencia de 5 ohmios acá a la derecha. Tenemos una batería con esta polaridad positivo arriba, negativo abajo, de 10 voltios. Ahora, tenemos en esta parte inferior un circuito que podía volverse a dibujar también para mayor comodidad nuestra. Esta resistencia de 15 ohmios y esta FEN de valor desconocido están en paralelo con la resistencia de 20 ohmios, porque estas dos conexiones son comunes, de tal manera que yo puedo dibujar esta resistencia de 15 ohmios
en serie con esta FEN, con la polaridad que se muestra, que aún no sabemos si es la correcta, en paralelo con la resistencia de 20 ohmios. Este dibujo, este esquema que estamos dibujando aquí, es el mismo que aparece en el esquema del problema, solo que lo hemos redibujado de una manera más amigable que se pueda entender mejor el circuito. Es decir, este circuito que está aquí es este mismo, solo que se ha reordenado para entenderlo un poco mejor. Fíjense que esto nos permite, por ejemplo, darnos cuenta que en este ramal que está aquí existen tres resistencias, una de 5, una de 10 y de 5 ohmios, que están en serie, porque por ellas va a circular una misma corriente. Es decir, estas tres resistores de 5, de 10 y de 5 se podrán reducir como una sola de 20 ohmios, reduciendo el grupo de resistencias a tres resistores nada más. Aquí inicialmente tenemos 1 y 5, 6, 7, 8, 9 resistores. Ahora va a quedar reducido a 3 en el nuevo circuito, lo cual nos permitirá una mayor simplicidad en el desarrollo del mismo. Es decir, este circuito que está aquí lo vamos a volver a dibujar nuevamente. Entonces vamos a hacer una página nueva y vamos a dibujar entonces aquí la batería, lógicamente de 5 voltios, que esta no ha sido modificada para nada. El resistor de 20 ohmios que está reemplazando estos tres resistores, la batería de 10 voltios con esta polaridad, un resistor de 15 ohmios en serie con una FEN desconocida con la polaridad que se muestra, y todo esto en paralelo con una resistencia de 20 ohmios. Este circuito, por supuesto, es mucho más simple que el que se muestra aquí, y es el mismo eléctricamente. Claro que este es simplemente una representación gráfica del circuito. Lógicamente, lo más probable es que para su funcionalidad, funcionalidad eléctrica, el circuito tenga que estar conectado de esa manera. No significa que este circuito, a pesar de que eléctricamente es lo mismo, pueda reemplazar aquel. Lo probable es que sea necesario esta configuración para algún tipo de trabajo específico. Entonces aquí vamos a utilizar el método alternativo de la regla de Kirchhoff, la que explicamos en uno de los videos anteriores. Ya sabemos que la corriente que circula por esta batería, según el problema, va en esta dirección y es de 2 amperios. Por lo tanto, esta corriente también atraviesa a esta resistencia y también atraviesa esta FEN de 10 voltios en esta dirección. Entonces vamos a considerar que ya sabemos que la corriente va en ese sentido, una corriente de bucle en esta dirección. Esta corriente de bucle es I1, ya de valor conocido, que es de 2 amperios, y consideremos aquí una corriente de bucle también en esta dirección y la llamemos corriente de bucle I2. Entonces apliquemos el método que hemos estado trabajando. En el bucle 1, esta corriente de bucle atraviesa la FEN de 5 voltios de menos a más, por lo tanto la diferencia de potencial es positiva. Corriente de 2 amperios multiplicada por la resistencia de 20 ohmios nos da la diferencia de potencial acá atraviesa esta FEN de positivo a negativo, será menos 10 voltios. Luego sigue aquí, atraviesa esta FEN con la polaridad supuesta de más a menos, sería menos E, y atraviesa esta resistencia de 15 ohmios, sería menos 15 ohmios por 2 amperios. Pero también este resistor de 15 ohmios está siendo atravesada por la resistencia de bucle I2, que la atraviesa en sentido contrario a como lo atraviesa I1. I1 lo está atravesando de derecha a izquierda, e I2 de izquierda a derecha. Entonces aquí sería una caída de una diferencia de potencial positiva más 15 ohmios por I2. Esto es igual a 0. Organizando, entonces tenemos 5 voltios. Aquí tenemos menos 40 voltios, menos 10 voltios. Y aquí tenemos menos 30 voltios. Esas son las diferencias potenciales conocidas.
E es una incógnita y 15 ohmios con I2, que es la segunda incógnita, esto es igual a 0. Aquí tenemos 50, 80 menos 5 sería menos 75. Entonces de este lado, organizando la ecuación, quedaría menos la Fe desconocida E más 15 ohmios por I2 es igual a 75 voltios. Esta sería la ecuación número 1 para nuestro problema. Ahora miremos cuál es el resultado del análisis para el bucle 2. Entonces, en el bucle 2 tenemos acá menos 20 y 2, menos 15 y 2. Y acá atravesará la FEN de menos a más, sería más E. Pero también esta resistencia de 15 ohmios está siendo atravesada por la corriente de bucle I1, de ahora en sentido contrario a I2. Entonces esta caída, esta diferencia de potenciales positivas sería más 15 ohmios por I1, pero I1 es conocido, I1 es de 2 amperios. Todo esto es igual a 0. Organizamos, tenemos E, obedeciendo el mismo orden de acá arriba. Aquí tenemos menos 35 y 2. Y aquí tenemos 15 por 2 son 30 voltios. Acá quedaría como menos 30 voltios. Esta sería la ecuación número 2. Podemos observar fácilmente que podemos eh, sumar las dos ecuaciones para despejar el valor de I2 y a partir del valor de I2 podemos conocer E. Entonces sumamos la ecuación 1 a la ecuación 2. Al sumarlo podemos dar cuenta que la incógnita E se elimina, pero aquí tenemos menos 35 más 15 sería menos 22. Y del lado derecho tenemos 75 menos 30, eso sería 45 voltios. Por lo tanto, I2 sería estos 45 voltios sobre menos 20 ohmios. Aquí faltó colocar la unidad ohmios. Si dividimos entonces estos 45 voltios entre 20 ohmios, nos da una corriente de 2.25. Menos 2.25 amperios. Nos indica entonces que esta corriente considerada en este sentido no es correcta. Entonces vamos a calcular el valor de la FEN E, que es la incógnita en este caso, en este problema. Vamos a separar aquí un cuadro para seguir trabajando. Entonces vamos a mirar que en la ecuación 1, si nosotros reemplazamos en la ecuación 1, los valores, nos quedaría menos E más 15 ohmios por menos 2,25 amperios. Esto es igual a 75 voltios. Por lo tanto, E va a ser igual a 75 voltios más 15 por 220, por 2.25, que nos daría 33.75. Como aquí hay un signo menos, a este resultado le antecedemos este signo menos aquí, y entonces la FEN resultante es de menos 108,75 voltios. Es decir, este signo menos nos está indicando que la polaridad considerada en el problema no es la correcta. Es decir, en realidad esta FEN tiene una conexión contraria a la que se muestra aquí. Entonces el lado derecho es el negativo y el lado izquierdo es el positivo. Entonces esta sería la polaridad correcta de la FEN. Y la magnitud de esta FEN para que circule 2 amperios en esta dirección es de 108.75. Ahora, ¿cómo resolvemos la parte B de nuestro problema? La parte B nos está diciendo que esta resistencia de 10 ohmios disipa energía en forma de calor.
O sea, la potencia desarrollada en esta resistencia es disipada en forma de calor. Sabemos que esta corriente es de 2 amperios. Por lo tanto, la corriente que circula por esta resistencia equivalente de 10 ohmios es de 2 amperios. Por lo tanto, la diferencia potencial entre los extremos de esta resistencia equivalente sería 2 amperios por 10 ohmios, sería 20 voltios. Es decir, que este grupo de resistencias en paralelo está sometida a una diferencia potencial de 20 voltios. Por lo tanto, esta serie de resistencias de 10 y de 20 ohmios también está recibiendo 20 voltios. Entonces, ya con esta información podemos entonces considerar lo siguiente. Tenemos un resistor de 10 ohmios, un resistor de 20 ohmios, entre cuyos extremos hay una diferencia de potencial de 20 voltios. Por lo tanto, la corriente I que circula por esta serie de resistencias sería estos 20 voltios que recibe este conjunto entre la resistencia total, que sería de 30 ohmios. Esto da una corriente de 0,67 amperios aproximadamente. Es decir, que por este par de resistencias en serie, esta es la corriente que circula, la que acabamos de calcular. Sabemos por nuestros conocimientos previos que la potencia disipada en un resistor es el producto de la corriente que circula por ahí al cuadrado multiplicada por su valor de resistencia. Entonces, 0,67 amperios elevado al cuadrado por la resistencia, que en este caso es de 10 ohmios, obtenemos una potencia aproximada de 4.5 vatios aproximadamente. Como sabemos que el trabajo eléctrico es 60 joules, nos dice el problema, y que el trabajo eléctrico se puede obtener multiplicando la potencia que disipa por el tiempo que tarda el resistor en disipar esa potencia. Por lo tanto, el tiempo que se necesita para que la energía térmica disipada por este resistor sea de 60 joules, se obtiene dividiendo precisamente este trabajo eléctrico entre la potencia que acabamos de calcular. Entonces tendremos 60 joules sobre esta potencia, que es aproximadamente 4.5 vatios. Por lo tanto, el tiempo que necesita este resistor de 10 ohmios para poder disipar una energía térmica total de 60 joules es de 13.3 segundos aproximadamente. Y ahí termina entonces el desarrollo de este problema.